Una de las razones por la cual estoy predicando temas de fe es precisamente para eso, hermanos, para que estemos confiados en el poder del Señor. Y esta noche traigo para ustedes un mensaje más relacionado con la fe que como cristianos debemos tener, esa fe puesta en el Señor Jesús. Si tuviéramos que titular este mensaje, pues yo le pondría el título de Una tormenta más, considerando que en nuestra vida tenemos tormentas y más tormentas. Apenas salimos de una cuando llegamos a otra, pero en todas ellas el Señor está con nosotros. Hoy quiero leer en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versículos 35 en adelante, y leo, dice la palabra del Señor: Cuando llegó la tarde de aquel día, Jesús les dijo: vamos a cruzar a la otra orilla. Así que se apartaron de las multitudes y le tomaron a Jesús tal como estaba en su barca. Y había otras barcas allí. Entonces se levantó una gran tempestad de viento y las olas combatían la barca, que estaba a punto de anegarse. Y Jesús estaba a la popa, durmiendo, apoyado en un cabezal. Los discípulos le despertaron diciéndole: Maestro, ¿es que no te importa que perezcamos? Así que cuando le despertaron, él se dirigió con autoridad al viento y al mar y les dijo: Cállate, cálmate. Y el viento amainó y se produjo una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué teníais miedo? ¿Es que todavía no tenéis fe? Y ellos estaban embargados de un profundo temor y se decían unos a otros: ¿quién va a resultar este? Porque hasta el viento y la mar le obedecen. Amén. Quiero invitarles para que hagamos una oración, que sea el Señor quien nos hable en esta noche con esta reflexión. Le damos la gloria y la honra, Señor Jesús. Esta noche quiero pedirte que este mensaje sea de bendición para nuestras vidas, que toques mi ser, que unjas mis labios, de tal manera que lo que hable sea tu palabra y que esta palabra no solamente nos alimente, sino que también nos ayude a seguir en nuestra vida cristiana con mayor fe. Te pido que bendigas a las familias que están en este momento escuchándonos, viéndonos a través de las redes sociales, que sean bendecidas sus vidas, cuida de ellos y de sus familias. Gracias, Señor, estamos en tus manos, la gloria y la alabanza es para ti. Amén, amén. Amados hermanos, esta historia sucede en el lago de Galilea, el cual era famoso por sus tempestades. Esas tempestades eran tempestades que se producían inesperadamente, así tan de pronto, que sorprendían y por supuesto que aterraban a la gente. El cielo parecía estar totalmente despejado y limpio en este momento y de pronto en unas horas aparecían terribles tempestades. De tal manera que todo el que cruzaba el lago estaba expuesto siempre a encontrarse con una de esas repentinas tempestades. Y de acuerdo a lo que leímos, los conocedores de aquella cultura en ese tiempo dicen que Jesús iba en la barca en la posición que se le permitía a los huéspedes más distinguidos. En esas embarcaciones el mejor lugar estaba reservado para los viajeros distinguidos y era un pequeño asiento colocado en la popa. Allí, en ese lugar, estaba Jesús. Desde ahí se podía dominar todo el panorama y desde ahí también se podía descansar. Así que era un lugar privilegiado. Y menciono esto para que usted imagine el cuadro, imagine la escena, así tal cual sucedió, según lo narra el evangelista. Ese es el cuadro, una travesía normal, es un viaje hasta cierto punto divertido, una aventura que podría ser emocionante, pues en el mar, con Jesús, un trabajo productivo, quizá también representaba eso para los discípulos. Ellos estaban en lo suyo y Jesús estaba presente. Esa es la foto de este pasaje. Y de pronto, según la lectura bíblica, así de pronto, de la nada, surge la tormenta. Los discípulos se asustan, como es lógico, despiertan a Jesús, este reprende al mar y reprende también al viento y todo vuelve a la normalidad. En aquellos días, en Palestina creían que los demonios actuaban en la naturaleza, ocasionando tormentas. Por lo que cuando ellos enfrentaban una tormenta, lo que ellos pensaban en realidad es que enfrentaban no una tormenta, no una naturaleza potenciada en forma de tormenta, sino que más bien sentían que enfrentaban demonios. Esa era la creencia en aquellos tiempos.
Por ello, es muy interesante notar que las palabras que Jesús le dirigió al viento y las palabras que dijo al mar son exactamente las mismas que le dijo al endemoniado de la región de Gadara, horas antes de subir a la barca. Unas palabras para reprender, unas palabras para calmar y para evitar los estragos de los demonios. Y esta historia, amados hermanos, cobra más sentido para nosotros y es de más valor si no nos quedamos estacionados solo en el milagro físico de calmar el viento y de calmar el mar. Su valor simbólico, el valor simbólico de esta lectura es de mucho más valor para nosotros porque nos enseña en realidad cómo debemos enfrentar las tormentas de la vida. Porque al fin de cuentas, todos tenemos tormentas en nuestra vida. Tarde que temprano esas tormentas llegan, de pronto la vida nos sonríe, todo está bien, todo transcurre con normalidad, estamos viviendo bonanza, estamos con una familia completa, estamos realmente disfrutando de las bendiciones del Señor y repentinamente las cosas cambian y entonces puede ser que estemos viviendo una tormenta de pronto. ¿Cómo enfrentamos las tormentas de la vida? Cuando los discípulos se dieron cuenta de que la presencia de Jesús estaba con ellos, la tempestad se convirtió en calma, pero fue hasta que ellos se dieron cuenta que Jesús estaba con ellos. La lectura de la Biblia me dice a mí que los discípulos se olvidaron de Jesús un buen rato. Es más, no valoraban su presencia. Jesús les había dicho al principio del viaje, y usted recuerda la lectura que hicimos hoy, al principio del viaje les dijo Jesús, vamos a la otra orilla, es decir, que Jesús se incluyó. Él les dijo, vamos, esto es significativo, para usted y para mí también lo es. No les dijo a los discípulos, allá nos vemos si es que llegan a la otra orilla, les dijo, vamos a la otra orilla, es decir, ustedes y yo vamos a la otra orilla, nosotros con Jesús vamos a la otra orilla, Él se incluye, pero los discípulos se olvidaron, pensaron que iban solos seguramente, hasta que alguien al sentir lo riguroso de la tormenta tuvo la ocurrencia de buscar a Jesús en esa tempestad. Una vez que se dieron cuenta de que Él estaba allí, una paz interior vino a sus corazones. Porque, hermanos, viajar con Jesús era viajar en paz aún en medio de la tormenta. Ahora bien, eso es universalmente cierto, es cierto también para nosotros. No es algo que sucedió en aquella ocasión y ya no va a suceder jamás. Es algo que sigue sucediendo. El Señor sigue manifestando su gloria y su poder en las tormentas que tenemos, en las tormentas de nuestra vida. Así que si a usted no le ha sucedido, no le ha pasado que en su tormenta o en alguna tormenta siente la presencia del Señor, tenga la seguridad que de todas maneras Él está allí, porque está presente en esas tormentas de nuestra vida. Ese es el mensaje de hoy, que en la presencia de Jesús podemos tener paz aún en medio de las más violentas tempestades de la vida. Pudiera ser una tormenta por duelo, la que usted enfrentara o la que alguien enfrentara. Alguien que nos está viendo a través de la internet puede tener o puede estar sufriendo en este momento una tormenta por un duelo de la muerte de algún familiar. Bueno, en este caso el Señor, nuestro Dios, cambia la oscuridad de la muerte en luz de vida eterna. Cuando sufrimos la pérdida de un familiar cristiano, por ejemplo, entonces Jesús parece decirnos que Él nos ama tanto que decide tomarnos para que estemos con Él, lo cual es muchísimo mejor. Él aparece en esa tormenta. Ya lo decía el apóstol Pablo, no sé qué es mejor, decía Pablo, no sé qué es mejor, si quedarme con ustedes a quienes amo o partir con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Sin embargo, no entender eso es motivo de tormenta por duelo en la vida. Es un tipo de tormenta. Hay una historia de un jardinero que tenía en su jardín una flor favorita que quería mucho. Y cierto día llegó al jardín y se encontró con que aquella flor tan querida, tan preciada, tan amada por él, no estaba. Y entonces se entristeció, se enfadó mucho, se quedó resentido con todos, se quejaba con todos de que había perdido esa flor tan hermosa. En medio de su resentimiento, se encontró con el dueño del jardín, al que comunicó sus quejas también. Y el dueño del jardín le dijo, cállate. Así le dijo el dueño, la he recogido yo
para mí. Y eso es precisamente lo que pasa cuando alguien muere. El Señor lo ama tanto y nos ama tanto a nosotros que Él decide llevarse a esas personas queridas a su presencia. Es duelo para nosotros, es una tormenta de duelo, pero Jesús nos dice que los que amamos se han ido para estar con Él y nos da aparte la seguridad de que nos reuniremos otra vez con nuestros seres amados y podremos decir entonces paz en medio de la tormenta. Ese es un tipo de tormenta que pudiéramos estar sufriendo o que alguien de nuestros oyentes, de las personas que nos están siguiendo, pudiera estar sufriendo esa tormenta por un duelo, por la pérdida de algún familiar. Y el Señor es la solución, Él da calma, Él da tranquilidad, Él está con nosotros, Él nos asiste y damos la gloria al Señor por eso. Pero puede ser también que tengamos otro tipo de tormentas, pues Jesús nos da la paz en las tormentas de la ansiedad, por ejemplo. No hay que perder de vista que las olas ya estaban en la barca. El verso 37 de esta lectura escogida dice que ya se estaba llenando la barca. La barca estaba a punto de hundirse, era una situación crítica. Así que tenemos entonces tempestad afuera, que pudieran ser las circunstancias, la adversidad, malos negocios, la muerte de algún familiar. Y en todo esto que estamos sufriendo, Jesús parece estar dormido. Así nos parece a nosotros. Actualmente, por ejemplo, estamos tan asustados ya y viviendo tormentas anticipadas desde que se nos dice que entraremos en la fase 3 de esta pandemia. Y bueno, en aquel tiempo, en aquella tormenta de los discípulos, Jesús pregunta a ellos y nos pregunta a nosotros ahora, ¿no tienen fe? Es una pregunta importante, una pregunta que debe hacernos reflexionar a nosotros. ¿No tienen fe? Cuando el Señor hace esta pregunta, está tratando de descubrir cuál es el grado de nuestra fe, cuál es nuestra dependencia con Él. ¿Qué tanto estamos confiando en su poder y qué tanto estamos confiando en su protección, en su cobertura? ¿No tienen fe? Cuando hay tormentas externas, parece que la fe mengua o incluso parece que la fe desaparece. Yo estoy consciente de ello, que de pronto en una tormenta parece que la fe desaparece. Y eso hace entonces que la tormenta que está afuera se vuelva una tormenta interna, que sea ahora una tempestad dentro. A veces nos enfermamos y maximizamos las cosas. A veces es cierto, pero otras veces quizá exageramos y vivimos una tormenta pensando que tenemos una enfermedad incurable. En esta ocasión los discípulos se dan cuenta que el agua les está llegando al cuello. Se dan cuenta que sus remos no les sirven de nada. Se dan cuenta también que los salvavidas que quizá podrían llevar con ellos no son de utilidad. Su experiencia incluso de pescadores, de viejos lobos de mar, no les ayuda en nada en esta tormenta. Otros recursos que pudieran o de los cuales pudieran disponer no sirven de mucho ante lo que están viviendo. Es una tormenta interna, están sufriéndola en gran manera. Y esto ha pasado porque la fe se ha esfumado. La fe se esfumó, la fe se fue. El consejo para los que viven tormentas internas o externas es: deja tus temores y clama al Señor. Escúchame bien, te lo voy a repetir. Para ti que estás sufriendo una tormenta interna o una tormenta externa en tu vida, algo que te está calando fuerte, algo que empezó estando fuera, pero que ahora lo tienes así ya como algo, un temor interno, deja tus temores y clama al Señor. Clama al Señor, te voy a decir por qué. Principalmente porque Dios tiene cuidado de nosotros. Hay una pregunta que hacen los discípulos a Jesús en esta lectura, en esta tormenta. Y la pregunta es: ¿te importamos sí o no? En la versión bíblica, en la versión que leímos, dice, le hacen la pregunta a Jesús diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perecemos? ¿No te importa que nos estamos muriendo? ¿No te importa lo que estamos pasando? Ahora la traducimos de la siguiente manera, una pregunta directa para Jesús que hacemos muchas veces: ¿te importamos sí o no? Esa pregunta la hacemos, insisto, muy frecuentemente al sentir la mano y la providencia de Dios muy lejos de nosotros,
cuando de pronto sentimos que las cosas van mal y que el Señor está muy lejos y que ya no está con nosotros, entonces solemos preguntar eso: ¿te importamos sí o no? Pero amado hermano y amigo, el que Jesús actuara era una muestra de que le importaban los discípulos. El que el Señor manifieste su gloria en ese tiempo es una muestra de que nosotros le importamos en gran manera, le importamos de verdad. Mira, si dio la cara y si dio su vida por nosotros en aquella cruz del Calvario, si Él pagó ese precio caro, ese precio grande, derramando hasta la última gota de su sangre por nosotros, significa que le importamos. Quítate esa idea de que el Señor es indiferente. Es cierto que aparece como que está durmiendo en la historia, y quizá por eso los discípulos piensan que no le importa al Señor lo que está sucediendo, pero la verdad es que Él trata de demostrar esa calma que debemos de tener todos, porque el Señor está presente. El Señor, cuando le preguntan los discípulos, Él se levanta, reprende el mar, reprende el viento, y entonces les pregunta a ellos: ¿por qué son tan miedosos? ¿Acaso puede hundirse la barca estando el Todopoderoso en ella? Yo respondo: por supuesto que no. Y Jesús está en medio de esa tormenta para calmarla. Y te digo a ti ahora que el Señor está en medio de tu tormenta para calmarla también. Jesús está en medio de tu ciudad. Así lo dice el Salmo 46. Quiero ir cerrando esa reflexión diciéndote lo que dice el Salmo 46. Dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No temeremos, aunque la tierra sea removida. Eso dice la palabra. Dice: aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, podemos decir: no temeremos porque el Señor está al pendiente de nosotros. Dios está en medio de ella, dice el Salmo 46. No será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana, así lo dice el Salmo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Yo creo que podemos darle gloria al Señor porque está con nosotros en medio de las tormentas, sean internas o sean externas. Él está mostrando su gloria y está al pendiente de nosotros. Tengamos calma, en estos tiempos tengamos calma. Esto también pasará. Confía en Dios y Él hará. Yo quiero cerrar este mensaje declarando la bendición del Salmo número 20, ese Salmo 20 sobre aquellos que están pasando por tormentas en su vida, sean internas o externas, de cualquier naturaleza y de cualquier color o de cualquier nivel o de cualquier grado. Esa tormenta que están viviendo, les quiero leer el Salmo 20, una parte del Salmo 20, y con esto cierro esta reflexión. Dice el Salmo número 20, que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto, que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sión te sostenga, que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria, cantaremos con gozo por tu salvación, y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Eso es lo que dice el Salmo 20, lo declaro en el nombre de Jesucristo para ti. Recuerda que Jesús va contigo y juntos pasarán al otro lado. Si Jesús está en tu vida, puedes tener paz en medio de la tormenta. Dios te bendiga mucho, que el Señor bendiga tu vida y que todo te salga bien. Bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga.